Para revisar los aspectos básicos de una tabla dinámica de Excel, utilizaremos esta base de datos. Esta base de datos contiene información de 117 viviendas. Esas viviendas están ubicadas en un área específica de los Estados Unidos. De cada una de ellas tenemos precio, el área construida en pies cuadrados, la edad, antiguación o años de construcción de la vivienda, las características que las podemos clasificar en una escala de 1 a 5. Si esa vivienda está ubicada en el sector noreste, si adicionalmente esa vivienda es en un lote esquinero, si existe una oferta pendiente de esa vivienda y el impuesto anual. Tanto el precio como el impuesto anual están dados en dólares. Puede que nos interese en primera instancia verificar cuántas viviendas están en el sector noreste. A través de esta opción, que es tabla dinámica, y fíjense que Excel de manera ya automática nos ha seleccionado toda la base de datos. Voy a decirle que el informe nos lo arroje en una nueva hoja de cálculo, aceptar. Y aparece esto así. Fíjense dónde está el cursor puesto acá en esta imagen y aparecen por acá los campos o mejor los títulos de las columnas que ya habíamos analizado anteriormente. Si le doy un clic afuera, desaparece la lista de campos y si quiero que vuelva a aparecer, pues le doy un clic en esta área y vuelven y aparece. Vamos a colocar entonces todas las viviendas, o mejor, pasamos el campo que se llama sector noreste. Y recuerden cómo estaba la información en ese sector noreste. Miren, o si aparece o no aparece, son las dos opciones. Y aquí aparecen las categorías en, en Excel o en esta tabla dinámica. No y sí. Bien, nuevamente, fíjense que aquí no aparece la lista de campos. Doy clic acá en esta área y aparece la lista de campos. Vamos a contar cuántas casas sí y cuántas no están ubicadas en el sector noreste. Fíjense que aquí de manera automática aparece cuenta o recuento. Hay 39 viviendas que no están ubicadas en el sector noreste y 78 viviendas que sí lo están. Si nosotros además queremos saber cuántas son en un lote esquinero y cuántas no, podríamos ubicarlo acá y lo leemos de la siguiente manera. Primero, fíjense que en las columnas dice si es lote esquinero o no y en las filas dice si pertenece al sector noreste o no. Pues en este caso resulta que 59 viviendas sí están en el sector noreste, pero no son lote esquinero. 19 viviendas están en el sector noreste y sí son un lote esquinero. Entonces, para la gente que supongamos está buscando vivienda y le interesa mucho un lote esquinero en esa zona, tiene 19 posibilidades únicamente para que escoja. Bien, pudimos haber también ubicado esta misma información acá en filas y fíjense que la lectura es la misma, solo que cambia la posición de filas y columnas. Fíjense, aquí están las 19 viviendas que están en el sector noreste y adicionalmente tienen lote esquinero.
Bien, todo depende de la manera en que las personas vean mucho mejor. Parece que esta es la más adecuada, se le da una mejor lectura. Así como nosotros podemos tener esto, yo voy a copiar y a pegar esta información solamente para ver un cambio. Acá, yo voy a, en lugar de cuenta, voy a seleccionar, a ver, seleccionemos acá. En lugar de cuenta, o sí, dejémoslo ahí, cuenta, y más bien acá, digamos que nos presente el porcentaje total de columnas. Y miremos qué ocurre. Observen, este 39 quiere decir que de todas las viviendas, el 33% no están ubicadas en el sector noreste y el 66% están ubicadas en el sector noreste, es decir, estas 78. Lo mismo ocurre acá con estos porcentajes. Miremos este o este. Resulta que estas 19 viviendas que cumplen con ambas condiciones, supongamos la persona que quiere un lote esquinero y además en el sector noreste, pues corresponden al 70.37%. Pero ese es el 70% de qué? De todas las 27. Es decir, 19 es el 70.37% de 27. Fíjense que el total acá es de 100%. Y lo mismo ocurre acá. El 59%, perdón, 59 viviendas son el 65% de todas las 90 que no tienen lote esquinero, pero que sí están ubicadas en el sector noreste. Bien, ese es un tema manejándolo con columnas. Podríamos nosotros también manejarlo con filas. Y entonces vamos a mirar acá cómo lo podemos hacer. Ya no del porcentaje total de columnas, sino del de filas. Y ahora esto tiene una interpretación muy diferente. Miren que ahora el 100% aparece acá. Fijémonos en esta fila. De todas las viviendas, es decir, 78, estoy analizando la fila. De todas las viviendas que están en el sector noreste, el 24%, o sea 19, son lote esquinero. Y el 75% no son lotes esquineros, es decir, creo que se llaman medianeros. Acá. Entonces la interpretación es completamente diferente si estamos hablando de filas o de columnas. Voy a eliminar esto acá para agregar una característica adicional. Yo voy a agregar una característica adicional acá. Por ejemplo, si hay o no hay una oferta pendiente. Y voy a dejarla aquí en las filas, porque me parece que ahí la lectura puede ser mejor. Entonces, recuerden que las columnas son lote esquinero. Acá, en el sector noreste, resulta que hay unas que no tienen lote esquinero, o mejor, unas que no tienen lote esquinero y otras que sí. Pero ocurre también que, de acuerdo con la nueva variable, si hay o no una oferta pendiente, es que
Acá, por ejemplo, no hay oferta y aquí sí hay oferta. ¿Qué quiere decir este uno? Este uno quiere decir básicamente que de en el sector noreste, en el sector noreste hay una vivienda que sí es lote esquinero y adicionalmente sí está en el sector noreste y de sobremesa resulta que sí tiene una oferta pendiente. Una sola vivienda. Si quisiéramos, por ejemplo, investigar ya los datos de esa vivienda, damos doble clic y aparece una nueva hoja entregando la información. El precio es de $129.900, tiene 2.743 metros cuadrados, está construida hace 25 años, tiene características 5, supongamos que corresponda a un estrato socioeconómico bueno, está en el sector noreste, tiene lote esquinero y además hay una oferta pendiente. Este es el valor del impuesto. Bien, ahora, ahora, miremos acá otra cosa. Yo voy a deshacer esto. Sí, voy a deshacerlo y vamos a entrar a mirar otras cosas. Aquí lo que hicimos fue contar. Aquí lo que hicimos fue contar. A ver. Y entonces voy a quitar esto, voy a quitar esto. Y voy a comenzar de nuevo. Voy a comenzar, por ejemplo, por el sector noreste. Entonces, ese sector noreste lo envío de una vez a filas, pero ya no quiero contarlos. Si yo quisiera contarlos, vuelvo y paso sector noreste aquí a valores y listo. No, yo voy a mirar el precio. Y el precio hay que tener en cuenta algo. Aquí es la suma de todas las viviendas dependiendo de si es sector noreste o no lo es. Yo voy a darle acá un formato adecuado a esto. Acá. Digamos contabilidad y quitémosle decimales. Listo. Quiere decir que todas las viviendas que hay acá suman 3 millones de dólares y esta 8.6 millones de dólares. Queda un poquito complicado eso, entonces yo voy a colocar acá antes acá la cuenta y queda mucho mejor decir que 39 viviendas suman 3.8 dólares, 3.8 millones de dólares y 78 viviendas 8.6 millones de dólares. Pero también nosotros podríamos querer saber en promedio cuánto valen este grupo de viviendas y cuánto valen este grupo de viviendas. Y cuando hablamos de en promedio es en promedio cuánto vale una casa por sector, porque esto distorsiona mucho. Entonces, nuevamente voy a seleccionar precio, selecciono precio y la bajo acá. Pero al seleccionar precio, yo no quiero nuevamente la suma. Configuro el campo y digo que quiero el promedio. Querer el promedio, a ver, nuevamente le voy a dar acá un formato adecuado, formato de número, contabilidad, aceptar. Listo. En promedio, una casa que esté ubicada en el sector noreste es de $110.000.
y una que no lo esté, $97.000. Aquí ya uno se puede hacer una idea de por qué la diferencia entre que esté y que no esté. Es como si habláramos de Bogotá. Si una vivienda en un sector residencial del norte en promedio costaría lo mismo que una en ubicada en el sur. Y aquí fíjense que hay una diferencia importante. Puede también que nosotros queramos saber, por ejemplo, esa misma información, pero conociendo si tiene lote esquinero o no. Fíjense cuando hablamos del lote esquinero. Primero, estas son viviendas que están ubicadas en el sector noreste. Y esto es si el lote es esquinero o no. Miremos en promedio cuánto vale una vivienda en el sector noreste con lote esquinero. 2.800.000, perdón, acá, 149.789. Si no es esquinero, recuerden por ejemplo que en promedio, en promedio, las viviendas ubicadas en este sector eran las más costosas. Pero dentro de las más costosas son más costosas las que tienen un lote esquinero. Bien, con esto vamos a dejar el tema de tablas dinámicas sobre la base de un concepto muy básico.